buenas, somos estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle. Estamos presentando nuestro proyecto de evaluación final de la clase Historia de Honduras. Somos el grupo Los Profesionales. Mi nombre es Darwin Maldonado y compartiendo conmigo este tema mi compañera Mercedes Machado. Gracias, Darwin. La depresión de 1929, el crash, abrió en Estados Unidos la recesión económica más grande de la historia. Durante esos 10 años, la historia registra la mayor cantidad de desempleados y una baja en picada de la producción. Para finales de 1929, el crash no pudo ser más impactante. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente. El crash vino a barrer de un plumazo el febril optimismo de un mercado bursátil. La supuesta invulnerabilidad de la América republicana de los años 20 quedó destrozada. Durante los felices 20, el país se dedicó con entusiasmo a la producción y adquisición de bienes de consumo propios de una economía industrial moderna. Fueron los nuevos sectores del automovilismo y los electrodomésticos que impulsaron el desarrollo económico de estos años y la consolidación de un mercado de masas urbano. Hacia 1929 se contaba por decenas de miles a los ciudadanos que se habían dejado tentar por la especulación bursátil, financiada en gran manera por créditos bancarios. En septiembre de 1929, la bolsa alcanzó su cuota máxima. A partir de esa fecha, evoluciona a la baja. Pero casi nadie se percibió de la amenaza inminente del crash. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, el día más ciego en la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo un año. El crash tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró el deterioro económico apenas imperceptible hasta entonces, pero fue más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie podía imaginarse que en aquellos momentos que el crash de 1929 se convertiría en una depresión durísima y menos que se prolongaría en un decenio. La crisis anterior a la que siguió la Primera Guerra Mundial había sido intensa, pero no muy larga, y se creía que esta sería breve y mucho más moderada. Durante 1930, cientos de empresas sin liquidez cerraron y las que sobrevivieron congelaron la inversión, que ocasionó la pérdida de innumerables empleos y fuerte descenso de la producción. La demanda de bienes y servicios se contrajo debido al estancamiento productivo y al retroalimento de los consumidores. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron, la posibilidad de los clientes por pagar sus deudas puso a los bancos contra las cuerdas. La producción económica se agravó aún más en 1932. Una ingente cantidad de trabajadores estaban en paro y muchos de los que trabajaban lo hacían en tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas y fueron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría de los cuales arrastraban deudas. La miseria hizo su aparición y millones de norteamericanos vieron trastocado su forma de vida. Un sinfín de familias del campo perdieron sus granjas y se vieron obligados a emigrar. Un éxodo que retrató magistralmente John Steinbeck en su novela Las uvas de la ira. Cada vez más personas se dedicaron a errar por el país viviendo de la mendicidad o de los trabajos intermitentes. En las afueras de las ciudades proliferaron los tristemente célebres poblados de Chambola. Otras imágenes habituales de estos años fueron las colas de desempleados en busca de trabajo y los miles de vagabundos pidiendo comida a lo largo de las líneas férreas. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis? La abollante economía norteamericana de los años 20 en realidad encerraba grandes imperfecciones estructurales que no fueron detectadas a tiempo. Veamos cuáles son. Distribución desigual de la riqueza. La renta per cápita creció rápidamente, pero del aumento del poder adquisitivo quedaron excluidos los trabajadores manuales y los agricultores. Mientras una gran parte de la población estancaba la demanda, aquellos que disponían de dinero suficiente lo dedicaban más al ahorro y a la especulación que a gastar. Dentro de otras causas tenemos un desajuste entre la oferta y la demanda. Esta falta de consumo se vio acompañada de un
exceso de capacidad productiva sobre productos de la agricultura y la industria. Es decir, el país producía más de lo que podía consumir. El resultado fue un paulatino descenso de los precios de fracción y de los salarios. Otras causas fueron dinero demasiado fácil, la inexperiencia de la Reserva Federal y el Banco Central del país creado en 1913 en la gestión de la masa monetaria y su política de bajos intereses condujo a un exceso desordenado de créditos y la especulación bursátil en un mercado descontrolado. El gobierno no contaba con un mecanismo de regulación de los mercados financieros. El crash puso al descubierto numerosos casos de insolvencia y fraude entre las empresas cotizadas y los fondos de inversión. En los peores años de la depresión, la administración de Hoover no supo, a veces, y no quiso otras, corregir los desequilibrios de la economía. Veamos cuáles fueron las acciones desarrolladas por Hoover. Proteccionismo contraproducente. En 1930 el gobierno decidió proteger su industria, agravando las importaciones con los aranceles más elevados de la historia de Estados Unidos. Como represalia, los países aplicaron barreras a los productos norteamericanos. El temor de una inflación inexistente, el acopio de efectivo que hizo la población y la crisis del sistema bancario produjeron una escasez de dinero en circulación. En lugar de aumentarlo, una medida más necesaria para enfrentar la difracción, la Reserva Federal subió los tipos de interés en la falsa creencia de que el verdadero peligro era la inflación, un error muy caro. El estancamiento y la falta de inversión con la contratación de la masa monetaria, el comercio se resintió y los bancos tampoco disponían de dinero suficiente. No pudieron conceder nuevos créditos y las empresas y estas dejaron de invertir. Hoover no reaccionó hasta el final de su mandato. Otorgó cuantiosos préstamos a los bancos, pero solo consiguió estabilizar un sector momentáneamente. Lo mejor, no hacer nada. Los asesores de Hoover creían que si los salarios bajaban, también lo harían los costos de las empresas y por tanto la producción repuntaría. Por ello el gobierno debía dejar que la depresión siguiera su curso sin hacer nada, ya que la economía se reajustaría sola. Esta política de no intervención resultó desastrosa. La economía volvió a remontar en 1940, gracias en parte al aumento del gasto público en programas de ocupación. Pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Oficialmente, Roosevelt compartió la postura aislacionista imperante en el país, pero se preparó de antemano para la guerra, invirtiendo en gran escala en la defensa. Para cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, la depresión ya había terminado. La recuperación económica, apoyada en un incremento vertiginoso de la producción, llegó al pleno empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Superada la crisis, la agenda reformista quedó aparcada y el gobierno afianzó una economía cada vez más basada en el consumo. Roosevelt moriría el 12 de abril de 1945, poco antes del fin de la guerra. El modelo consumista y la expansión del comercio internacional, dominado por sus empresas, serían los motores del espectacular desarrollo económico de los Estados Unidos a lo largo de las siguientes décadas. Hemos explicado a grosso modo las causas y consecuencias que provocó la Gran Depresión de 1929. Honduras, al igual que los demás países aliados, sufrió el devastador efecto dominó que provocó la crisis. Por su atención, muchas gracias.